Bienvenidos al Rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la célula, donde nosotros veremos que es un reactor de vida. En pantalla aparece donde inicia la discusión para la célula y debajo ustedes pueden encontrar la parte del resumen de este video. Igualmente en la descripción estarán a detalle cada uno de los temas de los cuales platicaremos. Entonces, anteriormente habíamos visto en una introducción a la bioquímica que la bioquímica de manera simple es la química de la vida. Va a estudiar a los organismos vivos desde la perspectiva de la interacción de las sustancias que se involucran y dan paso a la vida. Para la vida nosotros dijimos que deben existir ciertas propiedades o ciertas características que tiene un organismo, como son el metabolismo, la reproducción, las mutaciones, homeostasis, crecimiento, evolución, adaptación, autosuficiencia, señalización y ciclo de la vida. Estas propiedades nos indican que un ser está efectivamente vivo. Por otra parte, la célula es un reactor bioquímico, es decir, vamos a tener un contenedor en el que suceden diversas combinaciones de sustancias esenciales para la vida. Estas sustancias esenciales para la vida son las biomoléculas, que son las sustancias que producen los distintos organismos, como pueden ser los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces vamos a observar a la célula desde la perspectiva de la bioquímica como un reactor bioquímico. ¿Qué características tiene un reactor en general? Nosotros veríamos que debe de tener un volumen, un espacio definido, es decir, que está delimitado, donde dentro de este espacio delimitado vamos a tener alguna reacción, algún evento, algún fenómeno, un hecho que nosotros queramos controlar, es decir, que nosotros vamos a estar observando y que vamos a tener control sobre de él, como puede ser una reacción química donde observamos combinación de sustancias, y debe haber, como mencioné, un control en esta, por ejemplo, reacción química dentro de lo que suceda en este espacio delimitado, en este volumen específico. Entonces, por ejemplo, si viéramos un reactor químico, hablaríamos de un volumen cerrado en el que tiene lugar una reacción química, es decir, aquí habrá una combinación de sustancias donde tenemos ciertos materiales de inicio y tendremos nuevos materiales al final. O podemos ver al reactor químico como un recipiente de proceso utilizado para realizar una reacción química. Si nosotros tuviéramos un reactor nuclear, tendríamos un equipo o dispositivo en donde se produce una reacción nuclear en cadena controlada. Entonces podemos observar que para un reactor necesitamos un espacio delimitado y a su vez que esté controlado lo que esté sucediendo dentro de ese reactor. Entonces en las células nosotros tendremos un reactor bioquímico. Habrá reacciones que mantengan la vida y estarán en un espacio delimitado y ahí estaría nuestra célula. Podríamos hacernos preguntas como si es cerrado o abierto este reactor que está controlando la célula o qué eventos o fenómenos suceden dentro de ella. De manera sencilla, la célula entonces es este lugar donde se llevan a cabo una diversidad de reacciones químicas controladas que mantienen la vida de la propia célula y de un organismo. Entonces hablaríamos de que estamos en un ambiente biológico activo en la célula. Hablando de las células, tienen cierta clasificación. Nosotros encontramos que un organismo, de manera muy simple, es una forma de vida como los pingüinos que aparecen en pantalla. ¿Quién no sería un organismo? Dentro de esos pingüinos, el robot que está cerca de las crías de los bebés pingüinos. Entonces el organismo es cualquier entidad individual que encarne las propiedades de la vida. Estas características de la vida, como el ciclo de la vida, el metabolismo, la reproducción, entre otros, mientras un organismo las tenga, entonces hablaríamos de que está vivo y que entonces efectivamente es un organismo. Nosotros encontraríamos que entre los organismos podemos dividirlos en dos, en procariontes y en eucariontes. Los procariontes serían organismos muy pequeños que no tienen un núcleo claro con una membrana, entonces nosotros veríamos que su material genético, esta información que les da identidad al organismo, está quizás disperso dentro de su célula y que también va a carecer el procarionte de varios organelos especializados. Entonces, por ejemplo, esta pequeña bacteria nosotros veríamos que sería un procarionte, ya que su material genético está dentro de ella, pero no vemos un núcleo claro, una región clara donde esté guardado o resguardado. Entonces, por otra parte, los eucariontes son estos organismos que nosotros veríamos en sus células un núcleo claro con una membrana
y una estructura interna altamente especializada, como nosotros podríamos encontrarlos en peces o corales, ya que estos son organismos eucariontes. Entonces veríamos que en sus células hay un núcleo claro con una membrana y que además tienen estructuras muy especializadas para diversas funciones. Los eucariontes también podemos dividirlos y a su vez serían unicelulares, es decir, que solo contienen una célula, como pueden ser los protozoarios, o multicelulares, y al tener muchas células llegan a ser un tanto más complejos los organismos, como pueden ser los hongos. Entonces, unicelular se refiere a una célula, multicelular a varias células. Diferentes células eucariontes tendríamos, por ejemplo, la de los animales, como las que tenemos nosotros, la de los distintos vegetales, y también para los hongos tendríamos sus tipos de células eucariontes. Recordemos, estas células eucariontes, si algo van a tener de relevante, es un núcleo claro con una membrana y una estructura interna altamente especializada. Entonces, en la clasificación, si tenemos un organismo, podemos dividirlo en procarionte y eucarionte. Una de sus principales diferencias es que en el procarionte no tenemos un núcleo claro con una membrana, y en el eucarionte sí tenemos un núcleo claro con una membrana. A su vez, los eucariontes pueden ser unicelulares de una sola célula o multicelulares con varias células. Dentro de los multicelulares tendríamos, por ejemplo, a las células animales, vegetales o fúngicas. Fúngicas es otra manera de decir que es de los hongos. Entonces, de arriba hacia abajo nosotros tendríamos representaciones tridimensionales de una célula animal, una célula vegetal y una célula fúngica, y veremos aquí de manera general estas propiedades que las hacen diferenciarse unas con otras. En una célula animal lo que encontraríamos es que no tiene una pared celular, entonces esto le va a permitir a la célula animal transformarse en una variedad de formas, y esto la va a hacer especializarse. Encontraríamos que hay vacuolas más pequeñas en una célula animal y que hay ausencia de cloroplastos. En una célula vegetal, aquí sí es muy importante la existencia de la pared celular, y es su principal diferencia con una célula animal, la pared celular. La célula vegetal a su vez tiene una vacuola central que no tienen las células animales, y también podemos encontrar plasmodesmo, que son una serie de poros que ayudan a las células vegetales a comunicarse unas con otras, y que hay cloroplastos dentro de la célula vegetal. Una célula fúngica, si bien es más similar a una célula animal, tiene también sus características que la diferencian, como una pared celular que está hecha de quitina, que tiene menos compartimentos y que a su vez tiene la presencia de flagelos. Ahora hablemos un poco más de estas características de estas estructuras especializadas para tener una visión más clara de las distintas células. Veremos primero la célula animal, donde la célula animal vamos a ver que tiene distintos organelos. Los organelos son estructuras especializadas u organizadas dentro de una célula, que son las diferentes estructuras que ustedes pueden notar dentro de esta región delimitada de la célula animal. Nosotros tendríamos entonces en la célula animal un núcleo, donde está la información genética, en el que está las series de instrucciones que necesita conocer una célula para producir ciertas sustancias que podemos encontrar, por ejemplo, en el ADN, y que también se necesita este ADN para que la célula pueda replicarse después y dar paso a una nueva célula. Encontraríamos que estas pequeñas esferas de color rojo se conocen como ribosomas, y lo que hacen estos ribosomas de manera simple es producir a las distintas proteínas, y veríamos que cercano en esta parte azul está lo que se conoce como retículo endoplasmático, que podemos abreviar como ER, y existe retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Nosotros podemos ver al retículo endoplasmático como una red donde podemos encontrar diferentes sacos que pueden estar apilados o no, y esto sería la línea de ensamblaje de la célula. Aquí las proteínas se procesan y se ensamblan, es decir, se van a estar uniendo unas con otras. Entonces el rugoso es la parte donde vemos estos pliegues, estos sacos, y el liso veríamos que están más extendidos. Entonces en el liso nosotros veríamos la síntesis y almacenamiento de lípidos, mientras que en el rugoso, al contener los ribosomas, aquí es donde se está ensamblando y procesando a las proteínas. El aparato de Golgi pliega, clasifica y empaqueta a las proteínas en vesículas,
Las vesículas son esferas rodeadas de una membrana que pueden transportar moléculas que necesitan ayuda para atravesar la célula. Entonces las vesículas son, de una manera simple, transportadores de nuestra célula. Nosotros encontraríamos nuestra planta de energía, que serían las mitocondrias, donde se da nuevamente la producción de energía. Aquí veríamos que entran carbohidratos y lípidos para obtener la energía. El citosol es esta parte gelatinosa, el líquido gelatinoso dentro de la célula, donde encontraríamos mayoritariamente agua, proteínas y los iones. Y cuando alguien hable de citoplasma, lo que está haciendo referencia, es decir, citosol más los organelos, sería el citoplasma. Los lisosomas son estas pequeñas vesículas, es decir, son esferas rodeadas de una membrana muy especializadas que contienen enzimas digestivas que nos ayudan a procesar las distintas sustancias o nutrientes que hemos consumido. La membrana celular sería esta envoltura de la célula, que en el caso de los animales veríamos que es una bicapa, envuelve a toda la célula y separa entonces los componentes de la célula del exterior. Finalmente tendríamos el citoesqueleto, que son estos pequeños filamentos o túbulos, pequeños tubitos que dan soporte mecánico a la célula y que también la van a ayudar cuando la célula se reproduzca. La célula vegetal también tiene aparato de Golgi, mitocondrias, ribosomas, retículo endoplasmático, núcleo, pero vamos a ver tres organelos que tienen específicamente las células vegetales y son de gran importancia entonces para las plantas. Entonces, otra vez, los organelos son estructuras especializadas u organizadas dentro de una célula. Uno de estos organelos muy importante para una célula vegetal serían los cloroplastos, donde una célula vegetal tiene muchos cloroplastos, ya que aquí se da la fotosíntesis. La fotosíntesis, de una manera simple, es que las células vegetales toman agua, dióxido de carbono y la energía luminosa y la van a transformar en nutrientes que van a ser importantes para la célula vegetal porque serán su fuente de energía. Y estos cloroplastos, si tienen algo peculiar, es que tienen una doble membrana, tienen dos envolturas. Algo muy visible es que las células vegetales tienen una vacuola, que es una gran vesícula. Entonces aquí hay un 30%, incluso a veces, del volumen de toda la célula vegetal, y aquí encontraríamos que hay fluidos y también la presencia de iones. ¿Por qué son tan importantes estas vacuolas? Porque mantienen la presión de turgencia. La presión de turgencia es la presión que tiene el contenido de la célula y que está siendo empujado hacia las paredes celulares. Esto es relevante, ya que si nosotros tenemos una buena presión de turgencia es cuando las plantas prosperan y es cuando la vacuola central veríamos que está llena de agua. Entonces la presión de turgencia es importante, ya que nos habla de si prospera o no una planta. Y veríamos que la característica principal que diferencia a las células vegetales y animales es la presencia de esta pared celular, que es una capa resistente que se encuentra fuera de la célula, en el exterior de la célula, que le da fuerza y también mantiene una alta turgencia. Entonces la pared celular ayuda a que haya una alta presión del contenido de nuestra célula. ¿De qué está hecha esta pared celular? De celulosa principalmente, aunque también podemos encontrar hemicelulosa, pectina y ligninas. Como había mencionado, las células animales se especializan y esto lo podríamos observar muy prácticamente en las células de nuestro cuerpo humano, desde aquellas como las células sexuales, como pueden ser los óvulos y los espermas, las distintas células, por ejemplo, del hígado, de los riñones, de los huesos, de los pulmones, del cerebro, la sangre, el corazón, los músculos, el páncreas, ya que tienen ciertas funciones específicas que en conjunto mantienen a un ser humano, a un ser vivo. Nosotros encontraremos que en el cuerpo humano hay alrededor de 200 tipos de células diferentes y cerca de 30 trillones de células en el sentido anglosajón de la palabra. Encontraremos, por ejemplo, células especializadas para el movimiento, como son las células musculares, que tienen un nombre particular que serían miocitos. Nosotros encontramos que las transportadoras de oxígeno, nuestros glóbulos rojos, llamados eritrocitos, son las células rojas de la sangre y, como mencioné, su función es transportar oxígeno y nutrientes a través del cuerpo. Encontraríamos que cuando nosotros somos embriones, cuando todavía estamos en desarrollo, tenemos células madre. Las células madre dan paso a un ser vivo. Y tendríamos que los impulsos nerviosos, la manera en que la información viaja a través de nuestro cuerpo es por las células nerviosas, como son las neuronas.
Nuestras células de la piel también están altamente especializadas. Ya encontraremos, por ejemplo, a los melanocitos, que es un tipo de célula de piel, o también encontraremos a las células óseas, a las células que se encuentran en los huesos, donde podríamos tener la presencia de osteoblastos. Entonces, la idea detrás de las células en el cuerpo humano es que las células animales se pueden especializar y entonces tienen diferentes funciones que ayudan a la supervivencia de un organismo. Entonces, hablamos que la célula es la unidad más pequeña estructural y funcional de un organismo. Visto desde la bioquímica, sería un reactor bioquímico donde se llevan a cabo una diversidad de reacciones químicas controlada que mantienen la vida de la célula y de un organismo en conjunto. Los organismos vimos que son las formas de vida que podríamos tener como organismos eucariontes y procariontes, donde una diferencia fundamental es que en los organismos eucariontes, las células eucariontes tienen un núcleo, mientras que en los procariontes no vemos un núcleo visible. Los organismos eucariontes pueden ser unicelulares, es decir, que solo tienen una célula, o multicelulares, que están compuestos de varias células. Y dentro de esto hablamos a detalle de la célula animal y vegetal. En la célula animal vimos que hay una variedad de organelos, donde los organelos son estas estructuras especializadas u organizadas dentro de cada célula, donde obtendríamos un núcleo, donde está la información genética, del retículo endoplasmático liso y rugoso, donde se procesan las diversas proteínas que se han producido por instrucciones del ADN, de la información genética que estaba en el núcleo, la presencia igual de ribosomas, que son organelos que producen proteínas, de nuestras mitocondrias, que son las plantas de energía de nuestro cuerpo, de un citoesqueleto, que son esta serie de pequeños tubos que le dan soporte mecánico a las células, de un citosol, que es esta parte líquida gelatinosa que tienen las células, donde nosotros encontramos mayoritariamente agua, pero también existen proteínas, iones y otras sustancias, que la envoltura de estas células es una membrana celular que veremos a detalle después, que es de una bicapa. Los lisosomas son estas vesículas, estas pequeñas esferas con membrana que tienen enzimas digestivas. Y ahí tenemos además un aparato de Golgi, donde se clasifican y empaquetan a las distintas proteínas. Entonces, en la célula vegetal vimos que si también tiene varios de los organelos que tiene una célula animal, tiene 3 organelos muy importantes que son para ella y que solo tiene esta célula vegetal, como es una vacuola central, la cual tiene una gran cantidad de agua y que ocupa el 30% del volumen de la célula vegetal, de los distintos cloroplastos, donde se lleva a cabo la fotosíntesis, y la fotosíntesis es muy importante porque es lo que sostiene la vida de la planta, y que existe la gran diferencia entre una célula animal y una célula vegetal gracias a la pared celular, este recubrimiento que es más rígido de la célula vegetal y que hace que exista una buena presión dentro de ella, y esto es lo que también mantiene a la célula vegetal. Entonces nosotros encontramos que hay 200 tipos de células diferentes en el cuerpo humano, donde 30 trillones en el sentido anglosajón de la palabra son células que tendría un cuerpo humano. Dentro de nuestro cuerpo humano, al tener células animales, vemos que se especializan estas células animales, lo cual les da diferentes formas y funciones. Esto sería todo para la parte de la célula como un reactor bioquímico. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por visitar el Rincón de Paracelso. Yo soy el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.